chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 3 de King's Porsche. Recordemos que el episodio pasado conocimos un poco más a la familia de King y también vimos que Porsche era todo un desastre como guardaespaldas. Además de eso nos enteramos de las rivalidades que hay entre la familia mayor y la menor. Por otro lado, en los adelantos también vimos que parecía que Big estaba traicionando a la familia de King. Sin embargo, puede que no, puede que, como me dijeron en los comentarios, haya la posibilidad de que la persona a la que se lo estaba diciendo no sea necesariamente algún enemigo, sino incluso hasta Kim, el hermano de King. Al fin y al cabo no le vimos la cara, así que puede ser cualquier persona. Pero bueno, chicos, no vamos a hacer tan largo esto, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. También me falta ver el especial que salió de King Porsche. Vi unos que otros clips. Güey, por un momento pensé que Big se había pasado al otro bando porque pues lo destituyeron de su cargo. Lo reemplazaron como si fuera una media social. Tan cool. Desde ya uno de mis personajes favoritos. Oh my god. No dudo que vaya a ser divertido. ¿Qué están viendo? ¿El Miss Universo? ¡Están viendo un drama coreano! Yo también lo recuerdo. Mi bebé. Yo lo conozco. Yo solo he visto con él, he visto Goblin y he visto el otro drama que sacó con la misma chica con la que hacía pareja en Goblin. Que ya no me acuerdo cómo se llama. Ay, me encanta, güey. Me encanta. Yo y él nos amaneceríamos viendo dramas. Güey, el Porsche ni para las películas puede mantener su atención. Ay, termino llorando. Como cada vez que vemos un drama. ¿Qué? Güey, no mames. Estaba llorando por el villano porque no reconoció al protagonista. What the fuck? Está bien que yo los confunda en el primer episodio, pero no hasta el final, güey. Güey, ¿sí saben que está escuchando? O bueno, quizá él no lo escucha. Pero yo sí lo escucho. ¿Qué tipo de series creen que proponga alguien como Porsche? ¿Qué? Güey, ¿por qué? Güey, Porsche. Y encima es porno hetero. O sea, ¿por qué? Ay, no quería, lo siento, no quería poner la imagen de nuevo, quería leer lo que decía. Ok. ¡Ew! ¡El sonido! Pobre Tankun, güey. La cara de Tankun. Güey, ¿no podías elegir una película de acción o algo? ¿Crees que esta chica morirá? Es que, güey, los sonidos es como si estuviera sufriendo la pobre mujer. Oh my god, llegó el King. Llegó King en modo, aquí no se acepta la heterosexualidad. ¿Dónde está Porsche? ¿En qué momento desapareció? Se me
metieron detrás del mueble. หนังโป๊ไงแหมขนาดมึงไม่เคยดูวะพอ Y แล้ว Tanku actuando como todo un experto en el tema. ให้กูดูวะพอคือ ¡Lo amo, Tanku! Ese es su grito, su grito. Güey. อะไรหนังโป๊ยังไงอ่ะมึงดูดิ Nada, nada de malo. มึงเคยเห็นเหรอ Tan gigantesco. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, güey? ¿Por qué diablos se pone a imitar los sonidos? Tankun es tan único que lo amo, güey. El King, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? มึงไม่เคยบ้างวะ Ay, Dios mío. ดูซีรีส์กันทั้งวันทั้งคืนบ้าป่ะกูถึงบอกไงว่ามึงอยู่แบบ Güey, ese sería mi paraíso. ถูกโลกคอยเข้ามา Él sí disfruta de las series. คุณหนูไม่เบื่อบ้างเหรอครับข้างนอกมีอะไรน่าสนใจทำเยอะเลย Ay, creo que va a ser Porsche quien กู lo อะไม่ไปไหนทางนั้นถ้าไม่จำเป็น incite a ir al แต่ถ้าคุณหนูลอง club. ไปกับผมอ่ะคุณหนูจะว้าวซ่า ก็มึงอ่ะ ไม่เคยโดนลักพาตัว เหมือนที่กูเคยโดน Cierto, quiero saber esa ไป historia. ดูอะไรคุณหนู ตอนนี้มีผม Pobrecito. มีพีทมีไออาร์มแล้วก็มีไอพลเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้ว Güey, ¿no que había intercambiado a Pete por Porsche? แล้วก็มี Bueno, igual me alegra verlo. เรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วเชื่อผม Este güey, es que este güey. เชื่อมึงโอ้ยไอพอดได้ข่าวว่างานแรกอ่ะมึงก็เมาซะ Exacto, güey. Está siendo demasiado imprudente. Si algo le llega a pasar en esta เรา salida. สองคนต้องให้โอ Uy. กาสตัวเองรู้ป่ะ Pero es que tampoco Tankun puede vivir encerrado todo el tiempo, ¿verdad? No sé, tengo sentimientos encontrados ahí. Si al menos lo va a cuidar de manera responsable, pues está bien que กู salgan. บอกว่ากูไม่ไปไหนทางนั้นถ้าไม่จำเป็น แต่เนี่ยจำเป็นมากครับ ไม่จำเป็นไปครับ ไม่ไปไปครับกูบอกไม่ไปไง ไปครับกูไม่ไปไปไม่ไปไปไม่ไป Ay, me encantan. Miren a qué le iba a ir. Esperen, es él, no, él no es. Tankun es más alto. Pero igual, si están ahí, sí, obviamente están ahí. เนี่ย La cara de Tankun. คุณหนูเชื่อผม Difícil petición. Yo lo hago y todo, pero ni yo confiaría en él. ¿Qué tema? Le digo fenómeno. Es por la luz. La luz la hizo tenebrosa. มึงดูดิว่าเขาแปลกอ่ะ Oye, más respeto con Jock. ดูชุดเดี๋ยวลูกค้า Mira tu atuendo. ที่ใครกินมันจะแบบหลุดๆหน่อยแทนคุณ ¡Ay, qué guapo es, Wilton! Miren eso, miren ese perfil, miren ese rostro. จับมา Tú di que sí nomás, di que sí. ใช่ไหมโอ้นี่ดูเอาปากกาของวงเลย El alcohol es lo que lo va a hacer terminar bailando al estilo de Lisa. ได้ไหมฮัลโหลบรรยากาศเบื่อหรือเปล่าอ่ะ Uy, es que la música también สนุกเลยอ่ะ como que se puso lenta. เพลงชิลไปผมมองตาก็รู้เดี๋ยวผมจัดให้ Eso mero, yo sabía que el problema era la música. Está como para dormirse. โอ้เชี่ยโคตรพิษอ้าวปิดทำไมอ่ะ Quería esa. ¿Cuál era esa? กูชอบเอาเพลงนี้แหละจัดไปเย้หนู Ok, ok. Oh my god. Se le salieron los pasos prohibidos. Me encanta el desempeño de Tom para ese papel. ¡Ey! ¡Ey! เดินจ้ามปีนตรงนั้นตกเลย
Es tan incomprensible que lo que dice que ni subtítulos hay. Uy, ¿qué? Al menos vístete. ¿Por qué tan acalorado esta noche, señor Kim? ไอ้พรพากูไปเปิดโลกมาสนุก Bueno, era de suponerse que todo esto era obra de Porsche. ที่กูยอมออกไปข้างนอกกับมึงเฮ้ยกูเก่งปะล่ะ มึงตามกูมานี่ Oh my god. Oh my god, alguien va a ser castigado. สวยแน่เลยเว้ยพรด้วย Ojalá sea el castigo que todos queremos. Oh my god, el calzoncillo del Tankun. รู้ไหมกูมาไหมที่มึงไปส่งเพื่อนกูที่บ้าน ไอพีเป็นกลับไปแล้ว กูไม่อยากกวนมันแล้วมึงกวนกูได้ว่างั้น ก็มึงว่าง Pues sí. ใครบอกกูว่างเจ้านายใหม่มีอะไรสนุกๆให้กูทำมากกว่าเจ้านายเก่าตั้งเยอะอย่างเช่น Uy. ก็ดูซีรีส์ ออกไปปาร์ตี้โอเคเราเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวให้พอไปส่งที่บ้าน Oh my god. โอเคงั้นเราไปเจอ Oh my god. Estuvo haciendo cochinaditas con él, ¿verdad? ¿Y al tipo lo conozco? Me parece เรา que ไปเจ sí. อกันนะ Por tipo, no sé qué está pasando aquí, pero yo solo sigo órdenes. Dios, qué diva. Miren ese traje. Estilo navideño. ไออาร์มพลไปไหนไม่รู้อ่ะมันไหนไปอู้แน่เลยเดี๋ยวผมไปตามให้โอเคปะไม่ต้องวันนี้ป้าไปประชุมข้างนอกอ่ะเขาก็เลยเกณฑ์บริการมือดีไปช่วยงานมึงย้อมผมด้วยกันปะ Solo queda él. กูซื้อสี Bueno, por si es que aún no has puesto empeño en estar preparado para proteger al jefe de todos los jefes. เนี่ย Al jefe mayor. กูซื้อสีเผื่อละสีเดียวกับกูเลยนะจะได้เข้ากัน Oh my โอ้ god. ย Oh ไม่ my งั้น god. อย่างนั้นหรอกเพราะคีมันบอกว่าเด็กสอบตกกับมึงอ่ะ ออกไปก็ตายฟรี Espera, y entonces fue decisión de King que no vaya. เพราะคีมันบอกว่าเด็กสอบตกกับมึงอ่ะ Quizá quería ออกไปก็ตายฟรี protegerlo. ยอมรอบเดียวอ่ะโอเคแล้วอ้วกกระสุน Espera, al final no se lo tiñó. Oh, bueno, es que es negro. Posiblemente no agarre el tinte. ¿Qué está haciendo? ¿Quiere entrenar? ราดพี่กระสุนพ่อมึงสิ Ahora sí tiene ganas de hacer lo que haría un guardaespaldas. ไม่เลิกเอาไว้คุณรู้ Oh my god. Ahora sí tiene ganas de trabajar, ¿verdad? Ahora sí. Ya comprobó que prefiere eso a estar de conejillo de indias de Tankun. Así que gracias a Tankun es que Porsche mejora en su entrenamiento. ¿Quién lo diría? Y esta vez lo hizo más rápido que Pert. Yo le sigo diciendo Pert y no. Ay, lo mismo que le dijo él la vez anterior. Nice one. Loser. Alguien quedó ardido. Uy, el Vic también no está contento con esto. Ay, miren, el Porsche ya tiene su grupito de amigos. El Pete y el otro chico que no sé cómo se llama. ¿Juega más de 2 juegos a la vez? Los 3 están jugando los 2 juegos a la vez. Y por ambos. Güey, ¿alguien puede hablar del estilazo que se carga Tankun? แบบนี้สบายใจหาแม่งไม่ต้องลำบากแบกพีทด้วยวันเนี้ยแม่งไปทวงหนี้ที่บ้าน บ้านใครวะทวงหนี้บ้านคุณสุนคินเท่านี้แม่งเคลียร์ไม่จบนะ งานแม่งหนักแน่ เขาไปกันนานยังวะ ไกลแล้วมั้งไม่รู้ดิ กูไปแล้วกูฝากด้วย พอนไปไหนมึงโดนด่าพอน No me digan que va a ir. ผมบิดไปแล้วผมเดือดร้อน Sí, está ahí.
ผมผิดไปแล้ว ผมเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆลูกผมเองก็ยังเด็กอยู่ ลุงยืมเงินไปหลายล้าน แถมยังยักยอกบริษัทอีก Bueno, señor, también. ได้แต่เรื่องที่ลุงขายความลับของผม Su secreto. เห็นมัน ¿Qué secreto? ที่โดนเงินผมที่ทำงานให้กับครอบครัวคุณคิงมานานด้วยครับนั้นลุงก็คงรู้ว่าลุงโดนอะไร Oh my god. Ay, no, no, no. No a la violencia. No a la violencia. No. Se acordó de su tío. Es la misma situación. Ambos endeudados. Uy. พี่พีท Ay, no, güey. No puedo ver a mi bebé Pita haciendo estas cosas. Ay, pero qué sexy. No, no. No el acto de violencia, pero cuando volteó así de... Eso fue sexy. Mírenlo, mírenlo. พี่พีท Precioso. Güey. รู้สึกผิดใช่ไหมที่ตามมา Supongo que en ese momento no se imaginó exactamente el tipo de situación a las que se iba a enfrentar. O sea, sí se las imaginó, pero verlo en realidad es otra cosa. ลุงเขาคงจนตอบจริงนะถึงทำแล้วโง่แบบนี้ Igual que su tío. กูรู้ดีนะเว้ยว่าการจนตอบแบบสุดๆเนี่ยมันทำทุกอย่างบ้านกูเคยเป็นหนี้นอกระบบพอจ่ายช้าหน่อยพวกแม่งมาสั่งสอน สอนบ่อยกว่าครูกุย Ah, ¿su familia se dedicaba a eso? ¿Toda su familia? ¿O se refiere a él y su tío? กูเกลียดพวกแม่งเลยคิดไม่ถึงว่าวันนี้ต้องมาเป็นแบบนั้นซะเอง Ahora es prácticamente como uno de ellos. Bueno, aún no ha hecho nada. O sea, es parte de ese grupo que es como ellos. Pero él en sí aún no ha hecho nada que lo haga como ellos. Pero quizá en el futuro tenga que llegar a hacerlo. ตอนเด็กๆกูดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เพื่อนแย่งกันเป็นตัวนั้นตัวนี้กับเพื่อนแทบตายโตมาถึงได้รู้โลกนี้แม่งไม่มีพระเอกหรือผู้ร้ายจริงๆหรอก Güey, ¿cuánto tiempo ha pasado y lo siguen golpeando? Lo piensan ผมให้เว matar. ลาลุง3 วัน Ay, él es quien sale con el arma y... Es que sí, güey, lo único que genera con esos actos es ไอ้เคน sentimientos de venganza. วางเลยนะลูก Ay, mi bebé no quiere, se siente mal apuntándola. ลุงวางปืนแล้วสารภาพกับพวกผมซะพวกผมสัญญาว่าจะไม่ยิงลุง No, pero en el adelanto se ve que vuelve a levantar el arma. Oh my god. A ver, en primer lugar, ¿quién lo sacó? Wow, ese chorro de sangre, güey. Y luego Porsche disparó y estoy segura que no quería hacerlo. Y luego los otros lo remataron. Y güey, ¿por qué salió polvo? Polvo rojo. Nunca había visto eso en una escena de disparos. Oh my god. Es que güey, es pizza, me bien sexy. Es que está todo chiquito y a la vez es poderoso el hombre. โอเคไหม Estoy más preocupada por su estado emocional que su estado físico, porque bueno, la bala le rozó, pero estoy segura que fue su primera vez matando a alguien. Y obviamente el shock, güey, el shock emocional.
Y el King está pensando en él. ¿Este es un chico diferente? ¿O es el mismo? ยังคิดอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวเราจัดการเองไม่ต้อง No está de ánimo. No está de ánimo. Está pensando en su Porsche y en la pureza de su corazoncito. Y en que lo hizo matar a alguien. Y en lo mucho que se preocupó por él probablemente. Está explorando lo que sintió en ese momento. Probablemente tuvo mucho miedo de lo que le pase. Ay, ese tatuaje yo no se lo había visto. ไงทำอะไรแบบนี้วะที่นี่ของกูจะไปไหนมาไหนต้องบอกมึงด้วยเหรอวะฮะผมมาแค่ลองถามดูครับคุณหนูเป็นมารยาทแล้วแผลมึงเป็นไงบ้าง เดี๋ยวคงหายอ่ะแค่ตะขาบเอานี่ปุ๊บนั่งลงเบาๆหน่อย Ok. Frases fuera de นี่ contexto. ถามว่าช่วงนี้ซ้อมหนักเลยเหรอกูแค่อยากทำให้ใครบางคนรู้สึกเสียดายเว้ยเสียดาย De haberlo echado. De haberlo mandado con su hermano. ของเนี่ยกูมาก Uy. หายเสร็จแล้วเดี๋ยว ¿Quién está tratando muy fuerte de no flecharse, güey? เมื่อตอนกลางวันนะจะไม่บอกมีคนจ้างมาเก็บมึงมันพอเดาได้ป่าวว่าเป็นใคร บอกแล้วไง Todo el mundo me quiere ใครก็ muerto. อยากให้กูตายทั้งนั้นแต่ถ้ารู้ว่ามึงไปทำธุระที่ไหน เวลาไหนไม่น่าจะเป็นใครก็ได้นะเว้ยนี่มึงจะบอกเหรอว่าเป็นคนไหน ¿Y ese es Big? เป็นคนที่ Quizás สง no. สัยที่ No, สุด no sé. ก็เป็นกูโดนขนาดนี้แล้วนะเว้ยมึงสงสัย Ay, กู qué โดนขนา bonita ดนี้ su sonrisa. ก็เป็นกูโดนขนาดนี้แล้วนะเว้ยมึงสงสัยกูอีกเหรอวะถ้ามึงเคยเจอแบบกูมึงก็สงสัยทุกคนนะ Sí. Porque pues si es un infiltrado, quiere decir que es alguien que es parte de todo esto y... Por ejemplo, Big también se supone que en muchas ocasiones ha arriesgado su vida por ผมเองครับ Kim. Ah, entonces a quien le daba la información era Kim. Él no es, Big no es. Por fin vemos a Kim. Bueno, de espaldas. วันนี้ผมเข้าเปิดอยู่ คุณกรณ์เลยสลับให้ผมมาดูแลคุณคิมครับ Ah. ตอนนี้มันก็เลยโดนย้ายไปอยู่ดูแลคุณหนูแทนคุณครับแย่เลยดิ จริง ๆ ก็ดีนะครับ มันจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับคุณคิมหมายถึงมึงไงช่วงนี้ใครต่อใครก็แย่งไอ้คิมไปหมด อยากฟังเพลงอกหักปลอบใจสักเพลงไหม Esperen, a Big le gusta Kim. เอาเป็นว่า ถ้าคุณคิมสบายดีแล้ว ผมไม่รบกวนแล้วกันครับ ขอตัวกลับ Güey. ไปนะครับคุณกรณ์เดี๋ยว Oh my god. ให้บริการ Fuertes ว่า declaraciones. ชื่ออะไร มันชื่อพอร์ตขอตัวนะครับ Oh my god. Güey, yo no entiendo cómo Jeff puede tener 27 y parecer de un chico de 19 o 18. ทายสิว่ากูพามาฉลองที่ร้านไหนตอบร้านเจหยกไงคุณหนู อ้าว
มึงรู้ได้ไงอ่ะ Porque es el único lugar que conoces fuera de tu casa. ผมเป็นคนมาคุณหนูมานะร้านเนี้ย กลับแล้ว เอ้ยเดี๋ยวคุณหนูเดี๋ยวคืนนี้ผมมาจัดให้หนักเนี่ยดูนู่น Oh my god. ไอ้คิ ¿Quién น también vino? มึงตามมาทำไมเนี่ยถ้าให้มึงกลับบ้านอ่ะ Y vino con sus amigos. Y Pete también está aquí. ¡Qué bonito! ถ้าให้มึงกลับบ้านอ่ะกูไม่กลับนะ No, creo que vino también para unirse a แต่ la พอบอกว่า fiesta. ที่นี่สนุกมากกูเลยอยากรู้ว่าจริงไหมดีมากใช่ไหม ¿Desde cuándo estos dos se volvieron íntimos? El King haciendo esto me mata. มันกระปีกระเต่าจริงๆเอาเนาะทุกมึงลิน Bebé Pete mirando su vasito. Güey, ¿cómo se llamaban estos dos? Se me fueron los nombres. Güey, ¿estos han tomado o se han drogado? ¿Quiénes son? Sus amigos del bar, ¿verdad? Ah, perdón. ¡Ay, el Pete con su pasito! Oh my God. Güey, el paso es todo raro, pero todo se ve bien cuando lo hace Porsche. Esperen, ¿qué? ¡Pinche infiel! ¿Vieron eso? ¿Qué le...? ¡No! ¡Es que su novio está justo delante de él! ¿Qué le pasa? ¡Güey! No puedo creerlo. No, qué descaro. ¡Qué descaro! Aquí repudiamos a los infieles. Oh my god. ¿Qué fue ese abrazo? Ay, miren al jefecito metiéndose a sus pasos prohibidos. La cargadita que le dio. Ese cuadro era de... Lo siento, chicos, yo no soy buena en historia. Pero siento que es un cuadro que representa algún momento histórico. Oh my god. Oh, la cara. ¿Por qué? Basta. Güey. Cálmense, por favor. Yo soy una niña de su casa. ¡Oigan! ¡Se quiere sacar todo! Ok. ¿Qué es ese? ¿Por qué tiene una zapatilla en la mano? ¡Ay, güey! Pete no puede ser más adorable, güey. Miren hasta su manera de dormir. ¿Quién diría que más temprano en la mañana le estaba agarrando a patadas a un tipo? O sea, salvajemente. Oh my god, ¿y estos dos a dónde se fueron? ¡Se escaparon! Porsche. Por un momento pensé que se iba a caer al agua así. Porsche está más borracho que Kim, ¿verdad? Eso suena extraño. En español. Pues sí. Pero unas cuantas bacterias no te van a hacer daño. Y supongamos que en tu universo no existe el COVID. Miren
a Kim animándose a hacer este tipo de cosas que estoy segura que antes de conocer a Porsche no habría hecho. Güey, es que se nota que el hombre está replanteándose su existencia entera. Todo por Porsche. คิดอะไรอยู่วะเคยมีคนบอกมึงไหมเวลามึงแดกเหล้าเนี่ยมันแม่งโคตรน่าอะไร อุ้ย หน้าถีบ Uy. Jamás pensé verlos así. มึงมีความสุขแบบนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่วะ Qué curiosa pregunta. เมื่อกี้ Oh. Sus piernitas. Miren cómo mueve sus piecitos. Es un bebito. Me pregunto qué habrá hecho ese momento tan feliz. El Kim quizá. คิดอะไรอยู่วะ คิดถึง กูคิดถึงพ่อแม่ว่ะแต่แม่กูตายตั้งแต่เด็ก กูไม่มีใครพึ่งเลยต้องไปเป็นหนี้นอกระบบยังไม่ทวงกูทุกเดือนเลยเหี้ยแต่ทุกครั้งที่กูได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านนะกูก็จะคอยหลอนว่าใช่พวกแม่งหรือเปล่าไม่น่ามึงเลยพยายามเจรจากับหลวงเมธ Ahora entiende que él se sentía identificado de alguna manera con el tipo ese. Y creo que eso va a tocar de alguna manera su corazoncito si es que no lo hizo ya. กูเสียใจว่ะกูเสียใจที่วันนี้กูทำทุกอย่างที่กูเกลียดเลยทวงหนี้ฆ่าคนแล้วคนที่กูฆ่าเขาก็มีลูกแล้วกูว่าลูกเขาคงลำบากไม่ต่างจากกูแน่เลยวะ Entonces sus padres, ¿será que también murieron así? มาในโลกนี้ได้แค่เดือนเดียวมึงยังรู้สึกขนาดนี้ Bueno, es porque él tiene más sentimientos que tú, ¿ok? กูอยู่กับแม่งทั้งชีวิต Por alguna razón, Kim se ha de haber vuelto así, duro, แล้วมึง frío. ทนได้ไงวะเลือกได้เหรอวะ No sé si el mismo entorno en el que creció กูขอบคุณมึงนะเว้ย o ซึ่ algo ง en เข้ามาช่วยชีวิต especial. กูไว้อะไม่แค่กูคงไม่เปลี่ยนโฟนบ้านนั่นไปเลย ¿Qué dijo? ไม่แค่กูคงไม่เปลี่ยนโฟนบ้านนั่นไปเลยขอบคุณนะ Oh my god. ¡Ay! มองตาอย่างนี้กันเรื่อยไป La canción está muy bonita. Y el momento también está muy bonito. ¡Oh my god! Oh my, oh, oh my. El Porsche estaba medio dormido. Güey, lo besó. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Y el Porsche le correspondió el beso, aunque, bueno, no sé si está consciente de lo que está haciendo. Güey. Hasta este beso se ve un poco más puro de lo que fue el beso de Río a Anda, güey. O sea. Güey.
de terminar el episodio en un beso tan bonito. Necesito verlo de nuevo. ¿Creen que Porsche se acuerde luego de esto? พรุ่งนี้มีงานกับกรุงเทพคุณต้องไปเป็นบริการ เริ่มต้นที่15 ล้านบาท 30 ล้าน 35 ล้าน El Vegas, güey. 35 ล้าน Ok. Ah, por cierto, alguien me dijo que Vegas siempre ha estado como que en competencia con Kim, como que Vegas quiere tener todo lo que Kim quiere. Entonces, en la escena del episodio 2 en la que Vegas supuestamente mira a Pete, pero que yo les dije que parecía que más bien estaba viendo a Porsche, en realidad creo que sí estaba viendo a Porsche, simplemente porque sabe que Kim tiene cierto interés en Porsche. Así que me dieron a entender que por ahora en esa escena no estaba viendo a Pete. Así que aún no pasa nada entre Vegas y Pete. Oh my god, le echaron veneno. แต่พ่อเขาไปไหน ¡Lo secuestraron! ¡Wey! คุณต้องไปเป็นบริการ ¿Por qué tanto interés en Porsche? Ok, chicos, ok. Güey, es que primero cómo se quedó mirándolo y pensando si lo debería hacer o no. Güey, finalmente lo hizo. Primero le dio una probadita y después... Güey, es que fue tan suave. Y bueno, chicos, este fue el episodio 3 de Kim Porsche. A ver, este episodio estuvo divertidísimo, como siempre. El toque que le da Tankun es épico. Además de eso, gracias a él, Porsche está empezando a tomarse en serio su trabajo. Está empezando a mejorar como guardaespaldas, así que se le agradece a Tankun. Me dio mucha ternura el saber que Tankun literalmente quedó traumado con el secuestro que sufrió cuando era niño. Y de verdad no salía de su casa para nada, y ahora prácticamente el bar de Yo, que es el único lugar que conocen fuera de su casa. Es que, güey, el Tankun es una ternurita y a la vez una diva y a la vez un mate de risa. Es que, güey, lo tiene todo ese personaje. Luego de eso, como ya les dije, tuvimos a Porsche mejorando en su desempeño como guardaespaldas. Supongo que por eso Kim le permitió venir a la misión esa en la que golpearon al hombre que estaba ahí hasta casi dejarlo muerto. Vimos un poco del choque emocional que tuvo Porsche al tener que hacer cosas que antes odiaba y jamás pensó que él estaría en este punto de tener que hacerlas. Porsche aún tiene su corazoncito, tiene su esencia, y pues obviamente es algo muy fuerte para alguien que nunca le ha disparado a una persona matar a alguien, y creo que pudimos ver en esta última escena antes del beso cómo le afectó todo esto. Por otro lado tenemos a Kim, quien ya está acostumbrado a todo esto, a todo este entorno. Él hace las cosas de manera más fría, obviamente, al haber crecido así. Sin embargo, sigo curiosa sobre lo que hizo que él se vuelva así, porque Pete mencionó que él antes no era así, o sea que hubo algo que lo hizo ser así. O quizá, como les dije, quizá fue simplemente el estar expuesto a ese entorno. Ya lo descubriremos más adelante, pero pues bueno, creo que Porsche llegó aquí evidentemente para ablandar en cierta manera su corazoncito. Quien esta vez no pudo contener sus sentimientos y pues lo besó, güey, lo besó. No sé si Porsche recuerde esto al día siguiente, ojalá que sí, pero pues sí, parece que Kim ya está en una etapa en la que no puede negar más sus sentimientos. Todo este tiempo lo ha estado intentando controlar, pero pues el Porsche ya hizo todo un revuelo en ese corazón, así que no hay salida de eso. Por otro lado, vimos que Big no era el infiltrado, pero hay un infiltrado. Big simplemente le estaba informando sobre el nuevo guardaespaldas a Kim, pero también descubrimos que al parecer a Big le gusta a Kim, y eso yo no me lo esperaba, güey. O sea, y para finalizar, pero no por eso menos importante, el tipo el que es amigo de Kim y es novio del otro amigo de Kim, y le estaba siendo infiel en su presencia. O sea, literalmente no le estaba siendo infiel en ese momento, pero se nota, güey, se nota que es un gilerazo. O sea, acá le decimos gilero, no sé cómo le llaman en otros países, pero así pues, coqueto, ¿me entienden? ¿Quién sabe con cuántas personas andará a la vez ese hombre, güey? O sea, y no es justo, güey, no es justo, pobrecito. No me acuerdo cómo se llama el otro chico, pero
Güey, él es un amor. Está bien lindo. ¿Cómo puede cambiarlo por cualquier persona que se le cruce? Güey, y no quiero ni imaginar. O sea, yo ya veo que ese hombre se acuesta con todo el mundo. Y o sea, no. Qué horrible. Qué horrible. Lo odio. Desde ya lo odio. Pero bueno, chicos, cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio. ¿Se emocionaron con el besito? Yo me emocioné. La canción, güey. La canción estaba preciosa. Y el momento también me encantó. Yo, como siempre, los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.